Yo creo que en este debate lo que nos interesa es ser capaces de construir acuerdos y no confrontaciones entre propuestas diferentes. Yo creo que es un mal escenario cuando en el anterior pleno todos los grupos, incluido lo que traía el equipo de gobierno, la enmienda de la UPyD y la enmienda conjunta del PSOE, Ciudadanos y Izquierda Unida de los Verdes, todos los grupos coincidíamos en un criterio y discrepábamos en las cifras, y es que iniciásemos la legislatura con una reducción de las retribuciones del conjunto de la corporación, y lo que nos alejaba eran los porcentajes en torno a cuánta tenía que ser la reducción en cada caso. Pero en ese criterio estábamos de acuerdo. Y lo que había esa diferencia, y estaba muy cercana, o las más cercanas eran la propuesta del Partido Popular y la propuesta de UPyD, y en lo que discrepaban era en torno a las retribuciones de la tercera y el cuarto teniente de alcalde. Y eso fue lo que impidió el acuerdo. No lo habían cerrado bien, o impidió el acuerdo ese criterio. Y nosotros teníamos un criterio de que había más recorrido para hacer una reducción significativa que nos permita cargarnos de autoridad ante la ciudadanía, porque estamos en una situación de crisis, estamos en una situación muy difícil, estamos en una situación donde va a haber que hacer una legislatura de austeridad y de plan de saneamiento, y entonces pensábamos que lo que se trataba era de aproximar posiciones para llegar a un acuerdo unánime de la corporación, porque no es bueno que esto de las retribuciones sea un arma arrojadiza entre unos grupos y otros. No es nada bueno, no es nada interesante. Y entonces yo pensaba que la propuesta en la que se iba a trabajar era ver cómo acercábamos los criterios que cada grupo había planteado en el anterior debate para que apareciésemos ante la ciudadanía con ese compromiso, que todo el mundo de esta corporación, todos los concejales nos comprometemos a reducción significativa de los salarios y discutiremos más o menos porcentaje. Yo, respecto a la propuesta de la UPyD, el espacio de crítica que nosotros hacíamos era que era un recorte insuficiente, una austeridad insuficiente, pero no era tirar las patas por alto ni decir que aquello era una barbaridad. Decíamos, es una propuesta que recorta las retribuciones de la corporación, y más o menos está cifrada en torno a un 16% sobre el presupuesto actualmente en vigor, y nosotros traíamos una propuesta de más recorte. Y en ningún momento en aquel pleno manifestamos otra cosa más que había que debatir de las propuestas que estaban en presencia, de las que estaban encima de la mesa, para que el debate discurra en términos de elegancia política. Y nosotros discrepamos de la propuesta que traía el PP y de la que traía UPyD en esos términos, que era un paso hacia la reducción de las retribuciones, pero que había espacio para más reducción. Y esa era la discrepancia. Y después de ese pleno que fracasó, porque al final cada cual se sostuvo su propuesta y lo que hubo fue 8-9, y en el caso de UPyD 1 contra 16, en el caso nuestro pues también al revés, 8 contra 1, no fuimos capaces de aprobar nada, pues, creíamos que era intentar ese camino. Y para que se vea que estamos en ese camino, aunque sabemos que como hay aquí 3 ausencias en los grupos de la oposición, pues no va a poder, seguramente saldrá la propuesta que se nos traiga, me imagino que luego el portavoz del Partido Socialista pues nos explicará a qué se deben las ausencias. A pesar de que nuestra propuesta era más exigente que la propuesta de la UPyD, como gesto político de que buscábamos ese camino, como gesto de que todavía se puede encontrar la solución para que en los próximos presupuestos demos esa imagen a la ciudadanía, como gesto de que nosotros cuando decimos que hay que devolverle a los trabajadores los recortes, decimos de dónde hay que devolvérselos. Y por tanto en el presupuesto hay que poner cifras y decir de dónde. Y luego ya buscaremos las fórmulas jurídicas. Ya me discutió el señor Amarillas que no podía ser la gratificación extraordinaria. Bueno, pues busquemos otra fórmula, la valoración de puestos de trabajo, la que sea. Hay más de 400 ayuntamientos en España, con gobiernos también del Partido Popular, que han devuelto los recortes. Y le voy a traer un dossier así, para que vea que hay fórmulas para intentar aproximar. Y cuando se dice hay que devolverle a los trabajadores, hay que devolverle algo. Y cuando se le dice a los ciudadanos, esta legislatura no va a poder hacer inversiones en el ayuntamiento, vamos a tener que realizar una gestión fiscal exigente, vamos a tener que poner en marcha la recaudación ejecutiva, vamos a tener que tomar medidas serias de austeridad, vamos a dar ejemplo desde el primer día. Y yo por eso les insto a todos los grupos
a que busquemos, todavía es posible, y no se trata de que estemos aquí, de estar aquí sin retribución, busquemos de aquí a la semana que viene, retiremos este punto del orden del día, que solo va a salir porque tiene los votos del Partido Popular, pero hay ausencia de la oposición. Luego, en términos políticos, es una victoria pírrica. Busquemos la manera de aproximar desde esos criterios que ya teníamos compartidos, busquemos la manera de encontrar un acuerdo unánime de la corporación. Y si no es posible, en los próximos presupuestos, como plantea el señor Sanz, busquemos la manera de encajar esto. Y yo le voy a decir al señor Sanz, como gesto político, que a pesar de que estoy lejos de su propuesta, le voy a votar a favor de su enmienda, porque comparto su criterio y me parece menos malo que lo que se nos trae hoy como propuesta del equipo de gobierno, para que vea que hacemos esfuerzos. Y cuando yo le planteaba lo del 30, 20, 10, decía, bueno, nosotros planteamos el 50, 35, 30, 10, bueno, pues nos ayornaríamos a bajar un poco esos porcentajes en aras de encontrar un acuerdo. Y también llamamos a ese acuerdo al Partido Popular. Y para que vea que hacemos esfuerzos, le voy a votar a favor de su enmienda, a pesar de que mantenemos nosotros nuestra enmienda conjunta de los tres grupos de la oposición. Gracias, señor Cobo. Señora Barbán. Gracias. Sobre la nueva propuesta del PP. Más de lo mismo, me decía un vecino de nuestro municipio. A mi parecer está en lo cierto, porque el grupo municipal del Partido Popular parece que no vive la misma realidad de los españoles. Estamos en tiempos de crisis, de austeridad y de recortes, como dice la señora Sota, pero debe ser que del dicho al hecho va mucho trecho. El ciudadano necesita claridad, transparencia y sencillez, y lo que ustedes nos presentan hoy en este pleno no tiene nada de austero, no tiene nada de claro ni de transparente. Se lo pedimos en las anteriores sesiones y se lo pedimos ahora, que se calcule el sueldo total y que se explique así, porque ya está en las retribuciones básicas las diferencias entre unos y otros concejales. Entonces no se carguen ingresos extras por concejalías, por tenencia de alcaldía, por juntas de gobiernos, porque es una manera de no ser transparente y de no ser claro. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía se debe a sus votantes y a los vecinos de Villanueva del Pardillo. Es por eso por lo que no podemos aceptar la propuesta que nos están haciendo ustedes, porque una vez más su propuesta está muy lejos de la ciudadanía. No somos nosotros los que les vamos a decir cómo deben de comportarse con sus votantes, pero a nuestro parecer lo están haciendo muy mal. No creo que sus votantes quieran que se vuelvan a subir el sueldo una vez más, sobre todo cuando a 20 de julio del 2011 ustedes no saben cómo están las cuentas de este ayuntamiento, o al menos es un dato que me consta que hemos pedido más de un partido político, como ha dicho antes el señor Sanz, y que no se nos facilita. Es un dato que debería de tener la concejal de Hacienda y nos debería de otorgar, pero de momento estamos esperando a que sean los funcionarios los que nos lo den. Pero a mí no me importa que me lo adelante la señora concejal de Hacienda, de verdad. En nuestra opinión, perfecto, pues lo necesitamos. En nuestra opinión, será en la elaboración de los presupuestos del 2011, como dice el señor Cobo, el momento apropiado para revisar los salarios. Ahora es ocasión, y nosotros desde Ciudadanos seguimos proponiendo una estricta austeridad. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández. Muchas gracias, presidente. Si no me equivoco, en este momento estábamos analizando la propuesta de UPyD, ¿no es así? Sí. Porque como nos hemos ido... No ha dicho que iba a englobarlo, ¿no? Creo que la de UPyD, ¿no? Esta propuesta es de UPyD, ¿no? Centrándonos en el... Perdón, señora Barbán, lo que he dicho antes, que diéramos el debate fuera a una sola vuelta, no dar dos, es lo que he dicho antes, que si estábamos de acuerdo. Me han dicho que sí, pues ahora una vez que se acabe, pues no hay otro turno de intervenciones. Entonces, es lo que he dicho, no que se hiciera conjuntamente, porque evidentemente hay dos enmiendas, la que es del PID y la que es conjuntamente con ustedes. Señor Fernández, por favor. Muchas gracias. Con respecto a la propuesta, a la enmienda que plantea UPyD, sí es cierto que está mejorada, tiene algunos matices, como es la reducción del salario del alcalde para que proporcionalmente la perciban otros concejales que tienen más competencias delegadas. Pero bueno, ya expresamos el ánimo de nuestro grupo municipal con respecto a la propuesta de UPyD para que se animara a la propuesta de enmienda que presentábamos nosotros con respecto a la reducción del 50%
del sueldo del alcalde, el 35% de los tenientes del alcalde, el 30% del resto del equipo de gobierno y el 10% del grupo de la oposición. Y mantenemos esta posición firme. Este grupo municipal, del que yo soy portavoz, efectivamente, el señor Sanz, secretario general del Partido Socialista de Villanueva del Pardillo, mantiene firmemente esta propuesta. Por eso le invitábamos en su momento en el anterior pleno, por no entrar a debate, a repetir los argumentos del anterior pleno la semana pasada, el 7 de julio. Sí que es cierto es que voy a entrar a justificar las ausencias, como también me ha pedido el señor Cobo, de los miembros del equipo de gobierno socialista, del gobierno municipal, lo que es el equipo de mi formación política. Pero creo que será en el momento en el que el señor Amarillas dé la explicación de su propuesta, aporte algún tipo de información y después, evidentemente, sin ningún tipo de reparo, evidentemente contaremos lo que ha ocurrido y cuál es nuestra posición firme y clara en beneficio de este municipio y en beneficio de los vecinos, lejos del beneficio personal de cualquier persona de nuestro grupo. Señor Sanz, no voy a analizar, hablaba de analizar la propuesta, yo lo que voy a hacer es explicar los argumentos, es decir, porque el análisis creo que ya lo hicimos en su momento, pero sí que voy a dar explicaciones del por qué. No se preocupe que lo haré sin ningún tipo de reparo y ningún tipo de motivo, porque evidentemente quiero y mantendré aplicar la coherencia que tenemos con los vecinos y que los vecinos nos vean a los políticos tomar decisiones serias, por mucho que no nos guste, evidentemente. Muchas gracias. Gracias. Señora Soto. Bien, pues